Juan capítulo 15, verso 6, que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice: no me elegisteis vosotros a mí. Vamos a partir de ahí lo que está diciendo Cristo. Sino que yo os elegí a vosotros. Bueno, el tema para esta mañana que el Señor me regaló para estrenar acá, no es un recalentadito como a veces decimos, ¿no? Sí, porque el calentado es muy rico, a mí me gusta el calentado. Y pues a veces uno se predica un tema por allá en otro lado que ya ha predicado, pero no, este está fresco, para estrenar. Lo he titulado Valoremos nuestra elección. Amén, amén. Mire lo importante de esto, mi querido hermano. ¿En qué consiste la importancia de esta elección? Que no fuimos nosotros los que elegimos al Señor, sino que Él nos eligió a nosotros. Amén. En la Biblia, la palabra elegir encierra lo que es escoger o preferir, ojo a eso, a alguien o a algo para un fin. Es decir, es escogerlo para un propósito. No escogerlo, por si las moscas, por si de pronto, por si quizá o por si acaso. No, es escogerlo para algo. Amén. Entonces vamos a partir de esta premisa, que no fuimos nosotros quienes elegimos al Señor. Es más, muchos ni lo hubiéramos hecho. Si la elección de ser salvos fuera nuestra, muchos ni lo hubiéramos hecho. Mucha gente no quería de Dios. Y hoy escuchamos tremendos testimonios. Es más, hubo hermanos que a los evangelistas, cuando iban a tocarle la puerta, le tiraban la puerta en la cara. Sí, y si uno no daba un paso atrás, pues hasta le dañaban el tabique. Y para muestra un botón, ¿verdad? Tengo la nariz torcida. Bueno, ya eso es. Entonces, ni lo hubiéramos hecho. Si dependiera de nosotros, muchos no hubiéramos elegido al Señor. Administré un varón en la cárcel de Rivera, Huila, un hombre que bauticé por la gracia de Dios. Era un hombre exageradamente odiador del evangelio. De esos que cuando veía que le veía la intención al evangélico de evangelizarlo, de una vez le ponía el freno y el de mano también. Cuando lo cogían por ahí descuidado y le entregaban un folleto y lo recibía pensando que fuera propaganda de algo, al comenzar a leerlo, si veía que era un folleto bíblico, lo volvía a pedazos. En cierta ocasión, como unos hermanos le insistieron en predicarle, era un hombre, un jíbaro que vendía vicio en la ciudad de Neiva y mantenía armado con pistola o revólver en la cintura. Y un día le sacó a unos hermanos el revólver y les disparó ahí a tierra. Y le dijo: la próxima vez que me insistan con eso, les doy plomo, pero a ustedes. Fíjese bien, este hombre nunca estuvo interesado en elegir la salvación, en elegir al Señor. Pero el Señor, con su gran amor que lo amó, le permitió que en ese desenfreno de la vida fuera a dar a una cárcel, y estando en la agonía de la cárcel, y que allá sí tienen tiempo, pero el que sea necesario, allá en su desespero, sí reconoció que había un Dios poderoso, grande, alto y sublime, y allá sí reconoció y obedeció la palabra, escuchó la palabra, porque el Señor le reveló su santa palabra. Entonces, muchos, si dependiera de nosotros, no lo hubiéramos hecho. Y eso es lo fascinante de este tema. Es que fue el Señor quien nos escogió a nosotros. Gran cosa es que el hombre, que nosotros confiemos en Dios. Eso es gran cosa. De hecho, a Cristo hubo personas que lo sorprendieron con su fe. Lo hicieron expresar en varias ocasiones. Por ejemplo, dijo: ni en Israel he hallado
tanta fe. Eso es una gran cosa, pero es más grande cosa, que el Señor haya confiado en nosotros y nos haya elegido a sabiendas de la clase de personas que éramos. La hermana cantaba: si yo fuera tú, no hubiera elegido un borracho, un mentiroso, y por qué no decir un fornicario, un adúltero, un hechicero, un ateo. No lo hubiera hecho, pero el Señor, aún sabiéndolo, así nos escogió. Eso es cosa más grande todavía, que Él confió en nosotros y nos eligió. Muchas veces la falta de aprovechar el potencial que tenemos en Dios, porque tenemos mucho potencial en Dios, es precisamente por ignorar esta gran realidad, por ignorar que Dios nos eligió, que Él nos escogió, que fuimos elegidos por Dios. En Efesios capítulo 1, verso 3 al 7, ahí encontramos una lista de palabras maravillosas que hacen referencia a nuestra elección. Por ejemplo, ¿en quién fue? ¿Cuándo fue? ¿Para qué fue? ¿Cómo fue? ¿Y con qué finalidad fuimos elegidos? Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. En dichos pasajes, el apóstol dice que fuimos elegidos, número 1, en Cristo. Oiga, elegidos en Cristo, dice el apóstol, según nos eligió en Cristo. No, el conducto para que seamos salvos es Cristo. Por eso, querido amigo que está en esta transmisión, esta iglesia es cristocéntrica. Aquí no le hablamos de perano, sutano, nada de eso, que tal apóstol, que tal profeta, que quienes nos dirigen, sí, son ancianos, muy respetables, los apreciamos, oramos por ellos, qué bendición. Pero aquí no predicamos en nombre de ningún otro nombre. Aquí predicamos única y exclusivamente en el nombre de Jesucristo, porque en Él es que fuimos elegidos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Nombre sobre todo nombre, no solo que se nombra en esta vida, sino también en el venidero. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, número 1, elegidos en Cristo. Número 2, ¿cuándo? No ayer, no antier, ni siquiera al nacer, según el apóstol Pablo, antes de la fundación del mundo. Elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que no somos producto del azar. No es que el Señor armó una ruleta, por decir así, o una pirinola, y comenzó allá a jugar con los ángeles a ver dónde caía la pirinola o dónde marcaba la ruleta. Nada de esas cosas. No somos producto del azar ni de la casualidad, tampoco de un accidente. A veces los esposos tienen hijos y dicen: no, este es el accidente, este es el desliz. Esposos que tienen hartos hijos y a veces al menor dicen: no, este es el cunchito, este fue la última energía. No, aquí nada de eso. No fuimos elegidos de esa manera. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Es decir, somos producto de un plan divino, del plan salvífico de Dios. A mí me preguntan, antes del Señor crear al hombre, en este caso Adán y Eva, ¿sabía Dios que iba a pecar? Sí, Señor, sí lo sabía. Y eso muestra incluso más la gracia de Dios, porque entonces viene la otra pregunta: si sabía, ¿por qué lo creó? Y si lo creó sabiendo que iba a pecar, ¿por qué lo culpó? Fíjense estas preguntas tan tremendas que a veces nos hacen a nosotros. Bueno, Dios sabía, porque Él no estaba haciendo experimentos, no somos un experimento, no éramos lo que llaman por ahí conejillos de India, no éramos ratones de laboratorio y el Señor allá ensayando, porque es que en la eternidad estaba aburrido de tratar con los ángeles y de pronto, ¡ay, qué pereza! Voy aquí a desestresarme. Nada de eso. Aún
a sabiendas que íbamos a pecar, aún así nos diseñó. Y como sabíamos que íbamos a pecar, pues de antemano tenía la solución. Miren lo bueno que es el Señor. Ahí el que a toda hora está improvisando y el que está adivinando y el que está echando suerte es el diablo. Pero el Señor lo sabe todo. Él conoce el fin desde el principio. Fíjese que el apóstol dice que fuimos comprados o redimidos, no con sangre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ojo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, porque desde antes de ella el Señor sabía que íbamos a pecar, pero manifestado en estos tiempos por amor a vosotros. Entonces, si sabía que íbamos a pecar, ¿por qué nos diseñó? Porque nos hizo con libre albedrío. El Señor nos dio la capacidad de elegir. Y hombre, habiendo podido elegir, ¿y por qué lo culpó? Porque habiendo podido elegir bien, el hombre escogió o eligió el mal. Pero tenía la solución, que es nuestro Señor Jesucristo. Es la solución para el problema del pecador y del pecado. Número 3, ¿para qué nos eligió? Recuerda que el tema de este sermón es valorando, cuidando, aprovechando nuestra elección. ¿Para qué nos eligió él? ¿Para qué se refiere al propósito? ¿Con qué propósito? Verso 4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Oiga, esto es muy bonito, esto es muy precioso. Habiendo sido, como ya lo dijimos, un borracho, mentiroso, fornicario, adúltero, algunos asesinos, bueno, una cantidad de pecados y pecadores, pero no importa, aún así nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dentro de los significados de santos encontramos apartados, separados, puestos aparte. El Señor nos sacó del montón del pecado y nos puso aparte para él. Muchas cosas inmundas pueden ponerse aparte. Hay cosas inmundas que pueden separarse, pero siguen siendo inmundas. Por ejemplo, voy a poner una ilustración. La burra que el Señor utilizó para hablarle a un profeta, un obstinado profeta. Hombre, pudiéramos decir que después del burro que cargó a Cristo, esa es la burra más privilegiada del mundo. Una burra que habló. Pero fue para eso. Pero con todo y haberle hablado a un terco profeta, siguió siendo burra. Eso pasa con la inmundicia. Muchas cosas pueden ser puestas aparte, pero seguir siendo inmundas. Pero el Señor nos puso aparte para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pero como eso es imposible lograrlo humanamente hablando, eso no es de nosotros, pues sencillo, nos limpió, nos lavó con su preciosa sangre, nos hizo nacer de nuevo con su palabra, porque el viejo hombre es imposible que herede la vida eterna, porque el viejo hombre está contaminado, está viciado a los pecados del mundo, a los deleites, y al cielo no entrará cosa inmunda ni que haga abominación. Entonces, como ese viejo hombre que entre otras estábamos muerto, y un muerto está podrido, un muerto hiede, un muerto no le sirve a nadie, nadie compra un muerto no sirve para nada sino para enterrarlo. Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra incorruptible de vida, nos hizo nuevas criaturas. El apóstol, este mismo apóstol es el que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo del viejo hombre, lo del mundo de pecado, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hasta aquí vamos en quién nos eligió, cuándo nos eligió, para qué nos eligió. Número 4, cómo nos eligió, cómo fue. Verso 5, Efesios capítulo 1, verso 5. Nos eligió, ¿cómo fue? En amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Oiga, en amor. O sea, no fuimos elegidos en otro sentimiento, por lástima, por ejemplo. No fuimos elegidos por lástima. No fuimos elegidos por pesar. No fuimos elegidos porque es que el pobrecito son los más feitos de la raza humana. No, nada de eso. Fuimos elegidos en amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga, habiéndonos predestinado otra vez desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, otro sinónimo de amor, el puro afecto de su voluntad. Es decir, fuimos elegidos en amor y por voluntad divina. Aquí no estamos por méritos propios. Aquí no estamos por apellidos, que es que yo soy de apellido Marulanda, o que los apellidos ricos de la nación o de una congregación. No. En amor y por voluntad divina. Somos hijos por voluntad divina. Que la gente diga lo que quiera, que el diablo se enoje y que diga lo que quiera, que trame lo que quiera. Somos hijos por voluntad divina. A lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Y número 5, ¿con qué finalidad nos eligió? ¿Con qué finalidad específica? Es decir, ¿para qué? Primero el propósito, ¿por qué? Y ahora el para qué. ¿Para qué nos eligió el Señor? Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Hay una versión que dice para orgullo. El orgullo de Dios no es el universo, no es la creación, no son los astros, no es el sol, no es la luna, no es las estrellas, no. Si por algo saca pecho el Señor, si de algo se siente orgulloso el Señor, es de su propia obra redentora, es de la obra que hizo, es de la iglesia, de su novia, de su esposa, de su cuerpo. Por eso hay un pasaje que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, quedará contento, quedará orgulloso, quedará plácido, quedará contento el Señor. Por eso dice para alabanza de la gloria de su gracia, es decir, para elogio. Alabanza es elogio. Es como el Señor nos dijera: uy, no, esa obra que yo hice, eso es lo mejor sobre lo mejor fue haber rescatado a la raza humana, fue haberme manifestado en carne. Es decir, valió la pena el sacrificio, valió la pena el dolor, valió la pena todo lo que tuvo que soportar. Por eso el apóstol dice, el apóstol a los hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, vea, esto lo diseñó él. Autor quiere decir diseñador, el que craneó esto, el que lo planeó, el que lo organizó, el que lo ejecutó, el que lo pensó y lo puso por obra. El autor y consumador de la fe. Ojo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es decir, ¿cuál fue el gozo puesto delante de él que lo llevó a sufrir la cruz? Pues la iglesia. La iglesia es como si el Señor, con ese madero en las costillas, al hombro, arrastrando una parte, al punto que después pusieron un hombre que le ayudara. Es como si el Señor dijera: uy, esto está muy duro, estos azotes fueron muy duros, haber sido escupido por la raza es muy duro, pero vale la pena, porque eso daría un fruto, y el fruto es millones y millones de convertidos, de redimidos por la sangre del Cordero, que pronto estaremos allá para adorarlo, para exaltarlo, para agradecerle, para tributarle alabanza por todo lo que hizo en pro de nosotros. Entonces, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, ojo,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, somos aceptos en Cristo. Fuimos amados en Cristo, fuimos elegidos en Cristo, fuimos predestinados en Cristo. Por eso aquí esta iglesia, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor se lo da a Cristo. Aquí no adoramos a nadie más, solo Cristo y Cristo y Cristo por los siglos de los siglos, porque todo fue en Cristo. Aceptos en el amado, dice el apóstol. ¿Cómo puede un pecador alabar a Dios si la alabanza es hermosa, según el salmista, en los íntegros? El salmista dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Pero ¿cómo un pecador puede alabar a Dios siendo acepto? Amén. Siendo recibido, siendo elegido. Y Él nos hizo aceptos. ¿Cómo nos hizo aceptos Cristo? Perdonándonos y limpiándonos de nuestros pecados. Por eso el verso 7 del capítulo 1 dice, en quien tenemos redención. Oiga, todo es en Cristo. Elegidos en Cristo, predestinados en Cristo, aceptos en Cristo, con propósito en Cristo. Y ahora dice, en quien tenemos redención por su nombre. ¿En quién? En Cristo. Es decir, redimidos en Cristo, justificados en Cristo. Nuestro sustituto es Cristo. Nuestros pecados se le imputaron a Cristo. Todo en Cristo. En quien tenemos redención. Redención es el pago del rescate mediante un precio. En la Biblia encontramos 3 palabras en griego para hablar de redención. Número 1, agorazo. Número 2, exagorazo. Y número 3, lutrois. Agorazo significa comprar en el mercado. En este caso no un mercado de papas, yucas y arracachas. No, era un mercado de esclavos, como nos presentaron la reseña de José. José fue llevado a Egipto a un mercado de esclavos. Y Potifar fue hasta ese mercado de esclavos y compró a José. Pues un día el Señor Jesucristo se presentó en un mercado de esclavos y dio por nosotros no monedas de plata ni monedas de oro. Él dijo, yo doy mi propia sangre por ellos, y derramó hasta la última gota de su sangre para redimirnos. Agorazo, comprar en el mercado de esclavos. Luego viene exagorazo, comprar en el mercado y sacar del mercado. Es decir, para que no estemos otra vez expuestos a la reventa. Por ejemplo, en Neiva, a manera de ilustración, en Neiva existen 2 galerías, una que se llama Surabastos y otra que se llama Mercaneiva. Surabastos es la central de abastos más grande del sur del Huila. Allá es para los mayoristas. Los mayoristas van allá y compran, y luego vienen los de Mercaneiva, los minoristas, para ir a revender. No, Cristo no fue a ese mercado para comprarnos y luego entonces ponernos en otro mercado a revendernos. No, Cristo nos compró en el mercado y nos sacó del mercado. Y luego viene la tercera palabra, lutrois, que significa entregar los títulos de libertad. Él nos dio los títulos de libertad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Qué bueno es el Señor! Entonces, ¿por qué Pablo se denominaba esclavo de Cristo? Eso es otra cosa. Porque somos esclavos voluntarios. En la esclavitud habían esclavos voluntarios y esclavos involuntarios. Los involuntarios eran, por ejemplo, los que nacían en esclavitud, no eligieron ser esclavos. Luego también los que eran prisioneros de guerra, cuando peleaban entre naciones y la nación que vencía a la otra tomaba rehenes, tomaba esclavos, personas para esclavizarlos. Y también dentro de los esclavos voluntarios estaban aquellos esclavos que les había ido tan bien con su amo. Habían dado con amos tan buenos que cuando el jubileo obligaba al amo que le diera libertad a su esclavo y no podía retenerlo porque si no la ley lo juzgaba, entonces ese esclavo que le había ido bien decía, ay no, amo, yo no me quiero ir de la casa, a mí me ha ido muy bien con usted me ha dado todo, me ha tratado bien, no, yo me quiero quedar. Bueno, mijo, entonces vamos donde los digamos los ancianos del pueblo.
Vamos a hacer el rito, y el rito era que le ponían la oreja en una tabla, una puerta de madera, y con una lena se la pasaban de lado a lado y le quedaba un roto grandote. Todo el que veía a una persona con un roto en la oreja decía, ese es un esclavo voluntario, voluntario, a ese le fue bien, ese tiene un buen patrón, ese tiene un buen amo, uy, qué esclavo tan bendecido, uy, yo quisiera ser como ese esclavo. Pues a nosotros nos fue tan bien con Cristo, que cuando nos entregó los títulos de libertad y que nos hizo libre, dijimos, no, yo me quedo con él, como dice Álvaro García, me quedo con Cristo, yo me quedo con él, me ha tratado muy bien. Estos años que he vivido junto a ti son los mejores años de mi vida. Y entonces por eso Pablo se denominaba esclavo de Cristo. Nos quedamos con Cristo voluntariamente. El Señor dice, el que a mí viene yo no le echo fuera, pero tampoco dice el que me viene lo echo, o sea, ni lo echo fuera ni lo retengo, no lo retiene. Entonces estamos aquí porque nos ha ido muy bien. Por eso hay gente que dice, uy, esa gente es muy bendecida, uy, esa gente le va bien, uy, esa gente la pasa sabroso. Y cómo no, si tenemos al mejor amo del universo, a Cristo, que dio su vida por nosotros. Cuando nosotros nos disponemos a escoger a alguien, mire esto tan bonito, tan hermoso, este apunte. Cuando nosotros nos disponemos a escoger a alguien o a algo, tenemos la tendencia a escoger lo mejor. Por ejemplo, las damas, si fueran a la galería a comprar, no, ya van a escoger lo mejor. No le van a echar las manos a las naranjas ñuridas y asoleadas viejas, no, van a escoger lo mejor. Y si de pronto el vendedor las quiere persuadir a comprar un producto que no quiere, pues no lo compra. Ni el decir de ellas o de uno, si uno es el que va. No, señor, es que yo vengo a comprar con mi plata, yo compro lo que yo quiera. Así de sencillo. Uno tiene la tendencia a escoger lo mejor. Pero sabe, mi hermano y amigo, con Dios no fue así. Y ahí es donde radica la misericordia inmensa del Señor. Esto es una cosa impresionante. Dios no fue así. Este mismo apóstol Pablo a los hermanos de Corintio en el capítulo 1 verso 26 en adelante dice que del mundo, ojo, que del mundo Dios escogió lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Mire bien, nosotros escogemos lo mejor. Dios escogió, encerremos todo esto en una palabra, escogió lo peor del mundo. Así de sencillo, lo que no es, ojo, todo esto ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, a los fuertes y para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de la presencia del Señor. ¿Por qué nadie se debe jactar? Porque lo que somos es por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. Como el apóstol era consciente de las extraordinarias cosas que iba a decir, por eso en el verso 3 se adelanta. Yo creo que era tanta la emoción de Pablo. A veces leyendo este capítulo yo diría, hombre, Pablo hubiera dejado el verso 3 de último. Pero no, ese hombre estaba a rebosar de emoción que se le fue entre los primeros. Por eso en el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí tenemos otra en Cristo, benditos en Cristo. Con todo esto podemos decir, Voy a ir ya concluyendo, que si éramos unos don nadie, usted ha escuchado ese término, ¿cierto? Lo hemos escuchado. Hay gente que se expresa así feo, ese es un don nadie, ese no sirve para nada. Pues si nosotros éramos unos don nadie, ya no lo somos, porque Dios nos dio valor. Oiga bien, en Cristo tenemos valor. Si no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Si no habíamos alcanzado misericordia, pues ya la alcanzamos. Si éramos malditos, ahora en Cristo somos benditos. Si estábamos condenados, ahora en Cristo hemos sido salvos. Y si estábamos muertos, Él nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Cómo no valorar
esta elección que es el tema, mi hermano. ¿Cómo no valorar esto? Esta elección tan grande, tan maravillosa y misericordiosa que Dios hizo con nosotros. Valoremos nuestra elección. Usted no es cualquier persona, no importa que sea analfabeta, aunque ya casi no los hay, pero si usted está entre eso, que es que yo no sé nada y hasta usted mismo se maltrata. Yo distingo una hermana que cada nada dice, es que uno que es analfabestia. No, usted no es ninguna analfabestia. No lo es. Vea, déjeme decirle algo, no para patrocinar el no estudiar, porque hombre, hay que estudiar, es importante, pero mire lo que dice la Biblia: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en su riqueza. Si en algo se ha de alabar el hombre, es en conocerme y en entenderme y en saber que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas dice el Señor. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el apartarse de la inteligencia, del pecado, apartarse de la negligencia, del mal, es la cosa más grande que hay. Así que no importa que no hayas ido a una universidad, que no tengas tales estudios, tú puedes ser más reconocido delante de Dios que cualquier científico que lo niega. Valoremos esto. Valora tu elección. No te maltrates con palabras negativas. Yo no sirvo para nada, yo no valgo para nada, yo soy esto, soy aquello. No. Dios, es verdad que no teníamos valor, pero Él nos dio valor. Aleluya. Dios nos ha puesto en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mientras el enemigo va de mal en peor, porque el enemigo va de mal en peor, nosotros vamos de menor a mayor. Nosotros vamos de mal hacia la victoria. ¿Por qué les digo que Él va de mal en peor? Porque estuvo en el cielo, sabe para dónde vamos, se rebeló, se sublevó, de allá fue echado, luego se puso en regiones celestiales, habla de huestes celestiales, luego es arrojado, luego será encadenado y luego será lanzado al infierno por la eternidad. Vea, viene desde arriba y va para abajo. Nosotros estábamos abajo en el muladar del pecado y Cristo nos llamó, nos perdonó, nos limpió, nos santificó y nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales, y pronto vendrá por nosotros para que estemos eternamente en su presencia. Valoremos nuestra elección, que es grande, valió sangre, valió vida, valió sacrificio. Él, siendo Dios, se hizo hombre, siendo invisible se metió entre lo visible, siendo eterno se sometió al tiempo, siendo el sumo sacerdote se hizo la víctima, siendo el pastor por excelencia se hizo la oveja. Él es todo y en todos. Vale la pena seguir adelante. Sigue adelante, mi hermano. Para atrás nada. Vamos para adelante, porque en Cristo somos más que vencedores. Paz de Cristo para todos. Dios les bendiga. Y bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos ha dado en esta mañana. Y diga al débil: fuerte soy. Reciba fuerzas en el Señor. Esto es un mensaje de aliento, de ánimo, de que usted, vamos es para adelante, que no somos cualquier cosa, somos el especial tesoro de Dios. Amén. Soberano Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho en favor nuestro, por manifestar, por derramar tu gracia, tu misericordia en favor de nosotros, que no éramos nada, Señor, pero para ti lo éramos todo. Diste tu vida por nosotros. Gracias por esa obra del Calvario. Gracias por ese sacrificio. Gracias por ese amor. Te ruego por algún hermano que esté desanimado. Señor, ayúdalo, que esta palabra lo aliente, lo restaure, lo renueva, y que esté dispuesto a seguir adelante y a valorar nuestra elección. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor Jesús por esta palabra tan maravillosa que nos permite escuchar en esta mañana. Yo sé que el Señor Jesús